El campus por la mañana olía a niebla fina y a disciplina. Mientras la luz se extendía perezosamente sobre los adoquines, Lina verificó el broche de su estuche de violín y exhaló un suspiro casi imperceptible. La llave de la sala de ensayo, como cada día, se sentía fría en su mano. La piel de su mano derecha, al rozar el arco, evocó por un instante un torrente de recuerdos pasados, una infancia marcada por el rigor y una secuencia interminable de calificaciones. La música, en algún punto de su vida, se había transmutado en una mera puntuación, un ejercicio técnico donde la alegría nunca encontró un asiento. Desde el final del pasillo, se acercaban risas. Eran sus compañeros de clase, agrupados alrededor de un smartphone, sus expresiones cambiando al ritmo de las imágenes en la pantalla. Alguien, con una ligereza que contradecía el peso de sus palabras, comentó: ¿Han oído? Parece que México ya es un país en decadencia, pobre y violento. La frase cayó como una piedra en un pozo silencioso. Otro abrió un sitio de noticias. Fotografías de barrios humildes, gráficos sobre la inflación y la violencia de los cárteles desfilaban por la pantalla, cada imagen una flecha que se clavaba en la percepción. «Miren esto», dijo uno de ellos, extendiendo el teléfono. En el instante en que la pantalla se acercó, algo dentro de Lina se tensó, una nota disonante que no llegó a sonar del todo. Klaus, la voz principal de aquel coro de prejuicios, ajustó sus gafas y sentenció: «Siempre lo he dicho». ¿México? Pura imitación, siempre un paso por detrás. Su música es solo ruido de mariachis, no tienen la sofisticación para el arte clásico. Sus palabras, disfrazadas de una opinión informada, no buscaban la risa, sino la confirmación. Citaba anécdotas de sus abuelos, artículos que había leído, y con cada afirmación casual, las barras de silencio en la partitura interna de Lina se multiplicaban. La melodía de una réplica no lograba nacer. Antes de que pudiera encontrar sus propias palabras, su mirada ya había caído al suelo y su mano derecha acariciaba inconscientemente las cerdas del arco. ¿Dónde estaba la verdad? Deseaba que fuera tan clara como una escala musical, ordenada y predecible. Lina entró en la sala de ensayo. La sombra del atril se alargaba, adoptando la forma de una cerradura. Al afinar su violín, el aire se ordenó con un ligero olor a metal. Pero el sonido no vibraba libre, las cuerdas no cantaban. Era el eco de las palabras atrapadas en su pecho lo que resonaba. La disonancia de «país en decadencia» era una nota demasiado grave para ser marcada por el metrónomo. Su arco se detuvo, y el silencio llenó sus oídos. Pero el silencio nunca es amable, expone la superficialidad de tu propia respiración, trae de vuelta los ecos de instructores pasados. Más preciso. Más rápido. Mejor. Y en ese «mejor» nunca se había incluido la palabra «feliz». Unos golpes suaves en la puerta anunciaron la llegada de Anja. Ella siempre traía la luz consigo. Con una sonrisa que parecía derramarse desde la punta de su cabello rubio, se asomó a la partitura y frunció el ceño de forma exagerada. «Esa pieza tu tempo no está sincronizado con el latido de tu corazón», dijo, colocando un metrónomo sobre el atril. El clic constante comenzó a tejerse en el espacio. Anja tomó prestado el arco de Lina y tocó un solo compás. Con cada nota que saltaba, la densidad del aire cambiaba. Ella era de esas personas que enseñaban con el cuerpo que la música no es una obligación, sino una respiración. Lina tragó las palabras que no podía decir y esbozó una pequeña sonrisa. Hace un momento, en el pasillo, estaban hablando de México, comenzó a decir, pero se detuvo. Había una calidez en el ambiente que temía romper si continuaba. Durante el descanso, encontró a Klaus sentado en un banco del patio. Con una expresión tan gris como las nubes, le mostró otro artículo. Fotografías de jóvenes sin futuro, casas abandonadas, líneas descendentes en gráficos estadísticos. Los números, con su apariencia de exactitud, ofrecían una falsa seguridad mientras congelaban la imaginación. No hay por qué aspirar a ir a un lugar así, concluyó él. Lina sintió una pequeña espina en la última palabra, pero no se atrevió a tocarla. Por la tarde, en clase de armonía, el profesor dijo, la información es como el sonido.
Una sola nota puede mentir fácilmente, pero un acorde difícilmente miente. Escuchen siempre las múltiples voces. En la pizarra, una tiza roja dibujaba acordes complejos sobre el pentagrama. Múltiples voces. Pensó en las voces dentro de ella, la voz que quería complacer a sus padres, la voz que no quería perder, la voz cansada y, en algún lugar muy lejano, sintió el nacimiento de otra voz, una que aún no tenía nombre. Algún día, esa voz diría, disfruta. Pero por ahora, era demasiado débil para ser escuchada. Al terminar las clases, una multitud se había congregado frente al tablón de anuncios. Un nuevo cartel, clase magistral especial con un renombrado director de orquesta mexicano. Abiertas las inscripciones. El borde del papel blanco se mecía con la brisa del aire acondicionado, haciendo que las letras temblaran ligeramente. Anja se giró, sus ojos brillando. Deberíamos inscribirnos juntas, dijo con una naturalidad contagiosa. Algo en el fondo de su pecho saltó, y al mismo tiempo, se hundió. México es un país pobre y en decadencia, había dicho alguien. Por un instante, la imagen de una persona llorando, sentada en el suelo de un aeropuerto, cruzó su mente. Parecía un recuerdo del futuro, el eco de un sueño que acababa de tener. De camino a su habitación, el atardecer se reflejaba 2 veces en el cristal de la ventana. Las sombras de los árboles de la calle se alineaban como las teclas de un piano, con una separación naturalmente constante. El clic del metrónomo seguía resonando en el fondo de su mente. Imaginó su mano escribiendo su nombre en el formulario de solicitud, y la punta de sus dedos se calentó. El rostro de sus padres apareció, la afirmación de Klaus se superpuso, y la sonrisa de Anja la suavizó. El mundo nunca suena en una sola nota. Lo que suena es siempre un acorde. Por la noche, Lina abrió su estuche y tensó el arco. En el momento en que lo posó sobre las cuerdas, el silencio previo al sonido se hizo más denso. En el fondo de esa oscuridad, una luz tenue parpadeaba. Aún no tenía nombre, pero sin duda estaba allí. Sintió que se parecía a una luz lejana, una mezcla de colores vibrantes y un cielo profundo. No conocía su verdadera naturaleza. Simplemente confió en la siguiente nota y movió el arco. Un pequeño sonido brotó en un rincón de la habitación. Afuera, el estruendo de un tren que pasaba se superpuso con un bajo profundo. Las múltiples voces, por fin, intercambiaban un saludo. A la mañana siguiente, lo primero que sonó fue la notificación de su móvil. Un correo masivo de la administración académica. El inicio de la inscripción para la clase magistral, las tasas, y una pequeña nota al final que captó su atención. Se ruega a los participantes que dejen sus prejuicios fuera del estuche de su instrumento. Lo que parecía una frase ingeniosa tenía la fuerza para enderezar la espalda de Lina. Dejar los prejuicios fuera del estuche. ¿Podría hacerlo? El deseo de querer hacerlo creó un tenue acorde en el centro de su pecho. El clic del metrónomo se detuvo. En su lugar, el sonido de su corazón se convirtió en el compás. Aunque no había dado un solo paso, supo que el suelo bajo sus pies continuaba firmemente hacia adelante. La historia ya había comenzado. Sin que ella lo supiera, las primeras pistas ya estaban dispuestas. La luz vibrante, la suave brisa de un mundo desconocido, el brillo en los ojos de un maestro, todo estaba a punto de unirse en una sola partitura que la llevaría lejos. Aquella noche, mientras las palabras, México es un país pobre, resonaban en la mente de todos, ella se sentó en el escritorio de su habitación y abrió un viejo diario. La cubierta de cuero, un regalo de su madre de hacía años, guardaba en su interior las letras desordenadas de su infancia, escritas con lápiz. Cada página que pasaba revelaba su pasado con la música. A los 5 años, su madre, convencida de que la música forja el carácter, le había puesto un violín en las manos casi a la fuerza. En su primera lección, la dureza y frialdad del diapasón la sorprendieron y la hicieron llorar. Su madre no la consoló, en su lugar, la reprendió con severidad: llorar no produce ninguna nota. En ese instante, la música se convirtió en una prueba, no en un placer. A los 6 años nació su hermana. La atención de sus padres se desvió por completo hacia la recién llegada,
y a Lina solo le quedaban palabras como, eres la hermana mayor, tienes que ser responsable. Si su hermana reía, había aplausos, si lloraba, sus padres corrían a su lado. Cuando Lina, con esfuerzo, lograba tocar una nueva pieza, solo le pedían que pasara a la siguiente, una más difícil. Si ganaba un premio, se daba por sentado. Nunca recibía un elogio, solo se le presentaba el siguiente obstáculo. Con el paso del tiempo, Lina interiorizó una oscura melodía, la creencia de que era un ser indigno de amor. Esta sombra se hizo más densa en la escuela. Le costaba hacer amigos, y sus compañeros la etiquetaron como la chica callada y seria. Sus calificaciones en matemáticas y física eran excelentes, pero para sus padres, solo eran números. Tienes que aspirar a más, era lo único que decían. El esfuerzo no le traía satisfacción, solo un vacío creciente en su interior. Al ingresar al conservatorio, la situación no cambió. Después de clases, le esperaban 4 o 5 horas de práctica. Por la noche, tareas de teoría y composición. Mientras los demás estudiantes disfrutaban de los ensayos con sonrisas, para Lina la música seguía siendo una obligación. Deseaba disfrutarla, pero en el fondo de su corazón, una voz susurraba, es inútil para mí. Esa voz le impedía disfrutar la música de verdad. Fue en medio de esa rutina que conoció a Anja. Su voz brillante al hablar, la forma en que la tomaba del hombro para invitarla a comer, todo era nuevo para Lina. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una sombra persistía. ¿Soy alguien que merece reír con otros? Mirando su reflejo en el espejo, Lina repetía esa pregunta noche tras noche. Movía el arco sin expresión, y cuanto más se esforzaba, más se alejaba la alegría. Mirando al techo de su habitación, se preguntaba, ¿la música realmente me gustaba? No encontraba respuesta. La vida simplemente continuaba. Los correos de sus padres solo contenían una frase, necesitamos ver más resultados. En el campus, se veía a sí misma de pie, fuera de los círculos de sonrisas. La melodía de la soledad había resonado durante mucho tiempo en lo más profundo del corazón de Lina. Y, sin embargo, en algún lugar lejano, resonaba débilmente otra melodía. Un sonido aún sin nombre. Era el presagio de un gran cambio que estaba por venir. Pero en ese momento, Lina aún no se había dado cuenta de ese sonido. La primera vez que Lina tuvo una conversación real con Anja fue en una tarde nublada. Ese día, se había quedado sola en la sala de ensayo, practicando sin cesar la pieza asignada. Las negras notas en la partitura la miraban como si le estuvieran poniendo a prueba. Aunque movía el arco, el sonido era rígido, la melodía fría. Buscaba en su interior una sensación de alegría, pero solo encontraba un sentido del deber y frustración. ¿Me dejas escuchar esa frase? La voz brillante que sonó a sus espaldas hizo que Lina detuviera el arco y se girara. Allí estaba Anja, una de las presencias más notables de su clase. Con su cabello dorado meciéndose suavemente y una sonrisa radiante, parecía la luz del sol de primavera, capaz de cambiar la atmósfera de un lugar en un instante. Lina, nerviosa, señaló la partitura. Estaba practicando un poco esta parte. Sin dudarlo, Anja tomó el violín de Lina y deslizó el arco con ligereza. El sonido era ligero como una pluma, pero con una resonancia firme que llenó los oídos de Lina. Anja se balanceaba al ritmo, tocando con una sonrisa. La música puede ser mucho más libre, ¿sabes? Esas palabras de Anja impactaron a Lina. Para ella, la música siempre había sido algo medido por la precisión y los resultados. Pero la chica frente a ella estaba jugando con las notas, siendo abrazada por la música. Lina se quedó sin palabras, entre la sorpresa y la admiración. A partir de ese día, Anja comenzó a hablarle a Lina con frecuencia. Después de la práctica, la invitaba a ir juntas a un café, durante los descansos, la tomaba del brazo para salir a tomar aire fresco. Al principio, Lina se sentía desconcertada, pero poco a poco, su corazón comenzó a derretirse ante tanta calidez. Pasaban más tiempo sentadas en un banco, hablando, y Lina comenzó a sonreír, sorprendiéndose a sí misma. Lina, ¿por qué no participamos juntas en el próximo concierto?
Cuando Anja se lo propuso un día, Lina se echó atrás instintivamente. Yo no soy lo suficientemente buena, comenzó a decir, pero se tragó las palabras al ver los ojos brillantes de Anja. Buscó una razón para negarse, pero no pudo resistirse a su sonrisa entusiasta. Comenzaron a practicar juntas. Anja, como si quisiera suavizar la rigidez de Lina, a veces contaba chistes, otras veces improvisaba. Poco a poco, Lina aprendió a manejar el arco con más suavidad y comenzó a encontrar una sensación de disfrute en la música. En el momento en que estaba a punto de romper el caparazón de la obligación, sintió que algo cálido brotaba en lo profundo de su pecho. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la ventana de su dormitorio, Lina se preguntó, quizás está bien que yo disfrute de la música. Como si respondiera a su pregunta, una tenue melodía resonó desde el fondo de su corazón. Era una nueva voz, una que nunca antes había escuchado. El encuentro con Anja estaba empezando a significar para Lina algo más que una simple amistad. Era la presencia que le permitía disfrutar de la música, la llave para liberarse a sí misma. Justo cuando Lina comenzaba a sentir la música como un placer, ocurrió un incidente que amenazó con aplastar ese incipiente brote de alegría. Una tarde, después de un ensayo, los estudiantes salieron del aula y el pasillo se llenó de voces animadas. Mientras Anja charlaba con un grupo de amigos, un poco más alejado, Klaus, el compañero de clase que siempre parecía tener una sombra de cinismo en su rostro, estaba apoyado en la pared. Lina siempre se había sentido nerviosa al hablar con él. Oye, Lina, decías que estabas pensando en ir a México, ¿verdad?, le preguntó Klaus cuando el ruido del pasillo disminuyó. Lina, desconcertada por un momento, asintió levemente. Yo no lo haría si fuera tú. México ya es un país bastante pobre y peligroso. Las palabras, dichas con una ligereza que parecía una broma, resonaron pesadamente en el pecho de Lina. Sacó su smartphone del bolsillo y, mientras deslizaba el dedo por la pantalla, continuó, mira esto. En la pantalla aparecieron imágenes de barrios deteriorados, calles comerciales con persianas oxidadas, apartamentos estrechos y oscuros. Esta es la realidad de México. La imagen glamurosa de la televisión y los folletos turísticos es una fantasía. La verdad es que su economía está en declive, los jóvenes no encuentran trabajo ni pueden casarse. El país entero se está debilitando por la baja natalidad y la violencia. Su voz era fría, monótona, pero cada palabra era como una aguja afilada que se clavaba en el corazón de Lina. Los compañeros de clase que estaban cerca escuchaban, pero nadie se atrevía a refutarlo. Cada vez que se presentaban cifras o fotografías, cualquier objeción parecería un argumento emocional. Todos guardaron silencio con expresiones complejas. Al final, México no tiene nada original, sentenció Klaus. Siempre han imitado a los extranjeros. Ya sea en la música o en la cultura, todo es una copia de segunda mano. Mis abuelos lo decían, México es un país que no puede crear nada por sí mismo. Un vacío se expandió en el pecho de Lina. Hacía solo unos momentos, estaba riendo con Anja, comenzando a descubrir la alegría de disfrutar de la música. Pero esa sensación se desvanecía rápidamente. Las imágenes de pobreza en la pantalla del smartphone eran tan crudas que no dejaban lugar a dudas. ¿Es eso cierto?, murmuró, y su propia voz sonó inesperadamente débil. Klaus se encogió de hombros, satisfecho. Creerlo o no, es tu decisión. Pero yo no veo el sentido de ir a un país así. Lina no encontró palabras para responder. En su cabeza, la imagen idealizada de México, un país de cultura vibrante, se desmoronaba, y en su lugar, palabras oscuras como decadencia, pobreza y violencia giraban en un torbellino. Esa noche, de vuelta en su habitación, Lina se sentó en la cama y miró por la ventana. El camino de adoquines, iluminado por las farolas, debería haberle parecido tranquilo, pero en su corazón se extendía la oscuridad. La expectativa de sus padres de que fuera a México, la sonrisa inocente de Anja diciendo, será divertido, y la afirmación tajante de Klaus, México es un país pobre. Tres voces resonaban simultáneamente, creando una disonancia en la mente de Lina. Dirigió su mirada al estuche del violín junto a su cama. Si tomaba el arco,
podría producir un sonido. Pero ahora temía cómo sonaría ese sonido. ¿Y si volvía a elegir la melodía equivocada? La sensación de disfrute que había comenzado a brotar en su corazón se tambaleaba, y de nuevo, la obligación y la ansiedad proyectaban su sombra. Las palabras de Klaus se habían convertido en una nueva semilla de duda para Lina. Días después, una multitud de estudiantes se agolpaba frente al tablón de anuncios del campus. El murmullo llegaba hasta el final del pasillo, y Lina, curiosa, se detuvo. En el tablón había un nuevo anuncio: clase magistral especial con un renombrado director de orquesta mexicano. Las letras negras, grabadas en papel blanco con una tipografía sobria, acentuaban la solemnidad del evento. La participación estaba abierta a estudiantes del conservatorio. Duración: 3 semanas. Lugar: Ciudad de México. Plazo de inscripción: hasta la próxima semana. Increíble. ¿Tener la oportunidad de aprender directamente de esa maestra? Las voces emocionadas de los estudiantes se sucedían. Al ver los rostros iluminados de sus compañeros, una pequeña inquietud recorrió el pecho de Lina. México. El país que las palabras de Klaus habían teñido con una imagen oscura de pobreza y decadencia. Pero, al mismo tiempo, el país donde una directora de orquesta de fama mundial había establecido su base de operaciones. ¿Cuál era la verdad? Lina no lo sabía. Esa noche, de vuelta en su dormitorio, contactó a sus padres. Sus rostros, proyectados en la pantalla del ordenador, se iluminaron al instante al oír la noticia. Tienes que ir, sin duda. No habrá otra oportunidad como esta. No te preocupes por el dinero, nosotros nos encargaremos de todo. La reacción de sus padres fue mucho más entusiasta de lo que esperaba. Su madre se inclinó hacia la pantalla, y su padre asintió con firmeza. Impulsada por sus voces, una convicción comenzó a formarse en Lina: esto era inevitable. Pero, al mismo tiempo, otra voz resonaba en el fondo de su corazón. ¿Realmente quiero ir a México? Sin poder responder a esa pregunta, Lina forzó una sonrisa. No quería decepcionar a sus padres. Siempre había sido así desde que era niña. Había continuado con la música para ser elogiada, para ser reconocida. Esta vez era lo mismo. Se inscribiría no por su propia voluntad, sino para complacer a sus padres. Lina, seguro que tendrás éxito, resonó la voz de su madre a través de la pantalla, y en ese momento, sintió un pequeño dolor en el pecho. Al día siguiente, cuando le contó a Anja, ella sonrió con los ojos brillantes. ¡Qué interesante! Entonces yo también me inscribiré. Lina la miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú también, Anja? Claro, parece divertido. Un nuevo país, nueva música, nuevos encuentros, ¿no es genial? Esa inocente declaración alivió un poco la duda de Lina. No estaría sola. Si Anja estaba con ella, quizás podría superarlo. Sin embargo, esa noche, acostada en la cama, la ansiedad volvió a apoderarse de ella. La voz de Klaus, diciendo: México es un país pobre y violatorio, resonaba repetidamente en sus oídos. La expectativa de sus padres, la alegre decisión de Anja y la fría afirmación de Klaus. 3 voces se superponían, creando una disonancia en el pecho de Lina. La luz de las farolas se filtraba a través de las cortinas. En medio de esa luz, posó su mirada en el estuche de su instrumento. ¿Realmente está bien que vaya? Aún no tenía respuesta, pero una cosa era segura: el anuncio de esta clase magistral sería el comienzo de un gran cambio en el destino de Lina. La noche antes de la partida fue una tormenta sin sonido. En la pequeña habitación de su residencia, 2 cajas de cartón permanecían abiertas. Se suponía que solo tenía que empacar partituras y ropa, pero sus manos se detenían una y otra vez. Desde el fondo de una caja, el metrónomo la observaba en silencio. Hoy, incluso su clic constante parecía que la presionaría, así que no se atrevió a tocarlo. Sobre el escritorio, su ordenador portátil. En la barra de búsqueda, las 6 letras, MXICO. Cada vez que pulsaba Enter, la atmósfera de la pantalla cambiaba,
y palabras extremas la asaltaban como olas, titulares de pobreza, gráficos de decadencia, fotos de violencia. La voz de Klaus resonaba desde la lejanía: creerlo o no, es tu decisión. Pero esa libertad, esa noche, se sentía terriblemente pesada. Llegó un mensaje de su madre. Mañana te levantas temprano, así que acuéstate pronto. Te deseo mucho éxito. Su padre escribió un escueto: esfuérzate, y adjuntó la foto de un amuleto. La veta de la madera del altar familiar, visible en la pantalla, le resultó familiar y le dolió en el pecho. Desde niña, frente a ese altar, había informado de sus resultados. Por deseo de ser elogiada, por miedo, se había enfrentado a la siguiente tarea. ¿Sería igual mañana? ¿Ir a México era realmente su propia elección? Anja llamó por teléfono. ¿Cómo va la maleta?, preguntó con voz animada. Lina respondió con una sonrisa, pero en su interior se tragó una respuesta diferente. La verdad era que estaba a punto de rendirse. Se acercó a la ventana. El resplandor nocturno parpadeaba débilmente, y las vías del tren a lo lejos sonaban con un murmullo bajo. Escucha los acordes. Las palabras del profesor surgieron de repente en su mente. Una sola nota puede mentir fácilmente. Superpon múltiples voces. La expectativa de sus padres, la afirmación de Klaus, la inocencia de Anja. Y su propia voz, temblando débilmente. Ninguna de esas voces, por sí sola, era la verdad. En un rincón del escritorio yacía el folleto de la convocatoria. Sus ojos se detuvieron en una línea de la sección de advertencias. Se ruega a los participantes que dejen sus prejuicios fuera del estuche de su instrumento. Lo que por la mañana le había parecido una broma, ahora se leía como una partitura. Lina arrancó una nota adhesiva y escribió con letra temblorosa: los prejuicios, fuera del estuche. Pegó la nota no en el interior, sino en el asa exterior del estuche. Un lugar que tocaría al ir a la puerta, para recordar dejar atrás aquello que, sin pensar, se aferra a uno al entrar y salir. Reanudó la tarea de hacer la maleta. 4 cuerdas, un juego nuevo en su caja. Un paño, resina, el tornillo de la mentonera, gomas de repuesto. En medio de esa lista práctica, deslizó algo diferente: una vieja pluma estilográfica de su abuelo. La había guardado en un cajón durante mucho tiempo, incapaz de soportar ver cómo su propia línea temblaba cada vez que la tinta se agotaba. Quería comprobar si podía aceptar la debilidad de una línea que no se puede escribir. El México en la pantalla seguía siendo una afirmación categórica. Había fotos de un aeropuerto iluminado con una luz limpia, blanca y azul, pero también artículos que enfatizaban las sombras de callejones oscuros. Si le pedían que eligiera uno, no podría: un acorde no suena con una sola nota. Quiero verlo con mis propios ojos, dijo por fin la voz sin nombre en su interior. Tengo miedo. Pero quiero ver. En el momento en que esos dos sentimientos se alinearon con la misma fuerza, el temblor de sus manos disminuyó un poco. Pasada la medianoche, Anja llamó a la puerta. Al salir al pasillo en zapatillas, ella le entregó una bolsa de papel. Calcetines para el largo vuelo, un spray para la garganta, chocolate. En su sonrisa habitual se traslucía el silencio de la noche. No te preocupes. Vamos a hacer música, dijo, y en ese instante, sus ojos estuvieron a punto de llenarse de lágrimas, pero llorar no era lo correcto. En algún lugar de su pecho, sintió una punzada. Las lágrimas eran para más adelante. Todavía no había partido. De vuelta en su habitación, el sueño fue ligero, una sucesión de sueños fragmentados. El sueño de arrodillarse en el suelo de un metro desconocido, con las palabras de alguien resonando a lo lejos como olas. El sueño de mirar hacia un techo que se expandía sin cesar bajo una luz blanca y azul. El sueño de los ojos de la directora brillando, mirándola como si le preguntara algo. Todos se interrumpían a mitad, y cada vez que se despertaba, su mano se extendía hacia el metrónomo, pero no lo encendía. Escuchaba el clic del silencio. Su corazón marcaba el compás interno. El canto de un pájaro madrugador rompió el amanecer. La oscuridad de la ventana comenzó a aclararse.
El sonido de la cremallera de la maleta al cerrarse fue el sonido más certero de esa mañana en esa habitación. Se paró frente al espejo, corrigió la inclinación de su hombro izquierdo, un mal hábito al sostener el violín. Se dijo a sí misma en voz baja, voy a ver. No con la nota de otro, sino con mi propio acorde. Dejó el estuche junto a la puerta. La nota adhesiva en el asa se sintió fría al tacto. Los prejuicios, fuera del estuche. Dudó si volver a pegarla, pero decidió no hacerlo. La llevaría así hasta el aeropuerto, para comprobarlo con la punta de los dedos cada vez que dudara. Por último, abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre. Una carta para sus padres. Voy a ver, escribió, en lugar de, me voy. Sin usar ni una sola vez las palabras, éxito, o, resultado, solo prometió que convertiría lo que viera en su propio sonido. No la cerró. La llenaría al volver, para dejar un eco. Puso la mano en el pomo de la puerta. Este paso, solo por hoy, se sentía largo. Pero sus pies estaban firmes. La tiza roja del profesor, la bolsa de papel de Anja, el corto mensaje de su madre tras el largo texto, la afirmación de Klaus y su propia voz tenue. Todo eso, finalmente, formó un acorde y le empujó hacia adelante. La llave giró. El aire del pasillo era frío y claro. El cielo a lo lejos comenzaba a afinarse. Ya no era mañana. Ya era ahora. La historia realmente había comenzado a moverse. La luz vibrante, la suave brisa de un mundo desconocido, el brillo en los ojos de un maestro. Los presagios esparcidos finalmente estaban al alcance de la mano. Apretó el asa del estuche y comenzó a caminar en silencio. La puerta se abriría en la siguiente nota. Justo antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el paisaje que se extendía más allá de la ventanilla dejó a Lina sin palabras. Detrás de la pista de asfalto gris, una serie de luces de aterrizaje, dispuestas con una precisión casi científica, se extendían hacia un gigantesco edificio de cristal que reflejaba el sol de la mañana. En el momento en que el avión tocó tierra, sintió una vibración, al mismo tiempo, su corazón dio un vuelco. El sueño que había tenido tantas veces en su cama, envuelta en una luz vibrante, estaba a punto de hacerse realidad. Al cruzar las puertas de llegada, lo que la recibió fue una abrumadora explosión de vida y color. El vestíbulo, lejos de la monocromía que esperaba, era un caos organizado de sonidos, olores y movimiento. El suelo de baldosas brillantes reflejaba no una luz fría, sino el cálido bullicio de cientos de personas, familias riendo a carcajadas, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos con cantos melódicos, el eco de una guitarra lejana mezclándose con los anuncios de los vuelos. La gente se movía con una energía que era a la vez apresurada y relajada, una contradicción que la fascinó. Anja, a su lado, soltó una exclamación de asombro, y sus otros compañeros sacaban fotos frenéticamente. Lina se detuvo y miró a su alrededor. ¿Este era el país pobre y en decadencia? Las imágenes que Klaus le había mostrado, casas en ruinas, calles desoladas, perdieron toda su fuerza frente a esta escena vibrante. Era como comparar dos mundos completamente diferentes. Al bajar a la zona de recogida de equipajes, le esperaba un impacto aún mayor. En lugar de un sótano funcional, encontró un espacio lleno de murales coloridos que contaban historias, música que se escapaba de pequeñas tiendas y el aroma penetrante del café y los chiles asados. Los rostros de las personas que pasaban eran expresivos, sus sonrisas genuinas y fáciles. ¿Era esta la realidad? Las lágrimas brotaron de los ojos de Lina. No pudo evitar el desmoronamiento total de la imagen que había construido de México. Se apartó del flujo de gente y se dejó caer en un rincón del vestíbulo. La sensación del suelo frío a través de su falda era real, pero las lágrimas no se detenían. Lo que sentía era una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Una conciencia dolorosa de lo encerrada que había estado en su propia perspectiva estrecha. La culpa por haber creído ciegamente las palabras de Klaus, por haber confundido el prejuicio con la verdad. Se dio cuenta de que su incapacidad para ver la verdad de este país estaba conectada, por un hilo invisible, a su incapacidad para ver la música como algo más que una obligación. Lina,
¿estás bien?, preguntó Anja, corriendo a su lado y abrazándola con preocupación. Lina se secó las lágrimas y respondió con voz temblorosa: estaba tan equivocada. México es tan increíblemente vivo. A través del cristal del aeropuerto, el cielo de la ciudad era de un azul intenso y profundo. Esa imagen despertó una melodía dormida en lo más profundo de su corazón, una que la guiaba no hacia la obligación, sino hacia la música como una expresión de alegría. En ese momento, Lina aún no lo sabía, pero esas lágrimas serían la primera nota que definiría su vida como músico. El autobús que los llevaba desde el aeropuerto descendió de la autopista elevada, y por la ventanilla apareció un edificio majestuoso de mármol blanco y cúpulas de bronce y naranja. Parecía un palacio sacado de un cuento de hadas europeo, pero con un alma inconfundiblemente propia. Sobre la fachada, letras doradas anunciaban: Palacio de Bellas Artes. El aire acondicionado del vehículo cambió de intensidad y, simultáneamente, sintió como se marcaba un nuevo compás en su interior. Aquí, aprendería a escuchar la música no como una obligación, sino como un acorde vivo. Al poner un pie en el vestíbulo, la densidad del aire cambió. El suelo de mármol reflejaba la luz de los enormes candelabros Art Deco. Un empleado de la recepción, con una sonrisa cálida, hizo una leve inclinación de cabeza y les entregó tarjetas de visitante y credenciales temporales. Su mano tembló al recibir la suya, pero no era un temblor de miedo, sino de anticipación. En el asa de su estuche, la nota adhesiva que había pegado la noche anterior todavía se sentía fría. Los prejuicios, fuera del estuche. Acarició el borde con el pulgar, como para confirmarlo. La primera visita fue a la biblioteca de partituras. Las colecciones estaban ordenadas en vitrinas de cristal, con paneles que indicaban la humedad y temperatura constantes. Un bibliotecario sonriente explicó: mantenemos los instrumentos de cuerda a una humedad del 55%. Las ediciones antiguas tienen cubiertas de papel protector, y los terminales de partituras digitales ofrecen puntas de lápiz de repuesto gratuitas. Todo estaba dispuesto con una naturalidad y un cuidado que la conmovieron. Lina, en su interior, pidió disculpas en silencio. A quien llamó pobre a este lugar. Y a sí misma, por haberlo creído una vez. Luego, los pasillos de las salas de ensayo. Eran tan silenciosos que absorbían el sonido de sus pasos, y las paredes estaban equipadas con paneles acústicos móviles. El técnico que los guiaba movió una palanca, y la reverberación de una palmada se extendió suavemente. Aquí, 1.2 segundos. Aquí, 1.8. Se puede ajustar según la formación. Incluso las pequeñas salas sin ventanas tenían un tragaluz que dejaba entrar una delgada franja de luz. Cada sala tenía indicadores de humedad, temperatura y dióxido de carbono, con una luz verde que indicaba una respiración óptima. No se oía el ruido de la ventilación, solo se sentía cómo se ordenaba la respiración. Lina alquiló una de las salas. Cuando la puerta se cerró, el mundo se redujo a su propio sonido. Sacó el violín, lo colocó sobre su hombro y posó el arco. En el instante en que la primera vibración surgió, una resonancia suave pareció emanar de las 4 esquinas de la sala simultáneamente. El sonido, que hasta ahora había sido endurecido por la búsqueda de la precisión, comenzó a redondearse, a adquirir contorno. Las sutiles notas de la madera y el alma del instrumento se superpusieron, creando un acorde. Las palabras de su profesor volvieron a ella: una sola nota puede mentir fácilmente. Escucha las múltiples voces. Algo se disolvió en el fondo de su mente, creando un espacio en el centro de su pecho. Y ese espacio no daba miedo. Podía llenarlo con sonido. Unos golpes suaves en la puerta. Al abrir, un afinador con una bata blanca estaba de pie. Permítame ver la tensión de las cerdas de su arco, dijo con voz tranquila. Después de comprobar la sequedad con la punta de los dedos, le entregó una pequeña botella. Úselo con moderación en los días secos, dijo, y se fue. La explicación fue breve, el cuidado, preciso y sin excesos. En la cafetería de los artistas, recibió una sopa caliente en un tazón de barro y la llevó a su mesa en una bandeja de madera. Junto a la ventana, un cristal biselado. Afuera, un pequeño patio con una fuente.
El agua se movía ligeramente, dibujando ondas de luz en el techo. Un estudiante mexicano que los guiaba se sentó frente a ella y, en una servilleta, le dibujó la ruta de evacuación en caso de sismo. Los planos de cada piso, el punto de reunión, un código QR para una aplicación de seguridad. Al final, añadió, no te preocupes. Si algo pasa, siempre habrá alguien cerca. Lina asintió. Aquí, la preparación para la ansiedad era tan cuidadosa como la preparación para el sonido. Al final de la tarde, su mirada se detuvo en una vitrina con fotografías en la pared. Egresados notables, concertistas de fama mundial. Y en el centro, una foto de la directora de la clase magistral en su juventud. Una pequeña luz brillaba en sus ojos, sonreía, pero su mirada era a la vez intensa y penetrante. Intuyó que era el mismo brillo que había visto en su sueño la noche anterior. No podía apartar la vista. Entonces, una voz a sus espaldas, aquí está el programa para la orientación de mañana. El papel que le entregaron indicaba la hora, el número de sala y la primera tarea. La tarea era breve, describe tu sonido en una sola palabra. Su corazón se aceleró. En una sola palabra. Era una consigna cruel y amable a la vez. No había escapatoria, solo la verdad podía quedar. Al atardecer, regresó a la sala de ensayo. Esta vez, solo tocó una nota larga y sostenida. El borde del sonido tocó la pared, se redondeó y regresó. ¿Para quién toco?, se preguntó. Para mis padres, por los resultados, por el reconocimiento. Todas las respuestas eran viejas. El sonido, como si se negara a ser atrapado por viejas respuestas, vibró débilmente y se elevó. Vine a ver, se repitió, reafirmando su decisión de la mañana. Ver es escuchar. Tanto su interior como el aire de este país. Al salir, un guardia de seguridad mayor, junto a la puerta, le dedicó una leve inclinación de cabeza. ¿Cómo estuvo la acústica de su sala hoy?, preguntó. Ella no pudo evitar sonreír. Muy redonda, respondió. Él entrecerró los ojos y asintió. El sonido es trabajo del aire. Nosotros solo nos encargamos de afinar el aire. Esas palabras se quedaron en su pecho. Afinar el aire. Palabras de un trabajador tras bambalinas, llenas de un orgullo que no era ni arrogancia ni servilismo. Sintió que había tocado la verdadera naturaleza de la riqueza. El metro de vuelta al hotel era sorprendentemente silencioso. Los anuncios en el interior eran claros, las flechas de transbordo indicaban la ruta más corta. La gente en el andén se alineaba de forma natural, dejando un espacio para que otros bajaran. La cortesía era una danza sin necesidad de señales. Su rostro, reflejado en la ventana, parecía un poco más suave que antes de partir. Sacó el móvil del bolsillo y envió un mensaje a sus padres. Estoy viendo. Estoy escuchando. Estoy bien. El sonido de envío fue suave, y en su interior, un acorde se superpuso. Al llegar al hotel, despegó con cuidado la nota adhesiva del asa del estuche y la pegó en el interior de la puerta de su habitación. Sintió que ya no necesitaba llevarla consigo. Los prejuicios, fuera del estuche. Esa frase había cumplido su propósito aquí y cedía su lugar a otra palabra como señal. Mañana sería el día de decir su sonido en una sola palabra. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban en una sinfonía de colores, y desde abajo, una brisa suave parecía subir, con el aroma de la vida nocturna. En algún lugar lejano, alguien comenzaba a contar los compases. Ella respiró hondo una vez y cerró los ojos. En el siguiente pulso, al otro lado de la puerta, la esperaba el brillo de los ojos de la maestra. A la mañana siguiente, en el gran salón de ensayos del palacio, los rostros de los estudiantes, tanto extranjeros como mexicanos, estaban teñidos de una mezcla de nerviosismo y expectación. En el escenario, sillas y atriles estaban dispuestos en un orden perfecto, y una luz suave caía desde el techo. Lina apretaba en su pecho la hoja con la tarea que le habían entregado el día anterior. Describe tu sonido en una sola palabra. Aún no tenía la respuesta, pero sentía que una nueva voz comenzaba a brotar débilmente en su interior.
Finalmente, la puerta se abrió y apareció la directora de orquesta mexicana, de fama mundial. Su espalda era recta, su sonrisa cálida, pero su mirada era aguda, y la presencia que emanaba dominó instantáneamente toda la sala. Cuando subió al podio, el aire se tensó. «Bienvenidos a México», dijo. Su primera frase fue sorprendentemente suave, pero con un bajo profundo que resonó hasta lo más hondo del pecho de todos. Comenzó diciendo que lo más importante al hacer música no es la precisión, sino la honestidad, el sentimiento. Tocar según la partitura es solo el punto de partida. La música nace cuando se superponen las propias emociones y pensamientos. Los estudiantes contenían la respiración, sin querer perderse ni una palabra. Lina también estaba cautivada. La maestra, a la que llamaremos maestra Elena Vargas, demostraba sus puntos con ejemplos prácticos. El brazo que sostenía la batuta cortaba el aire con ligereza, y en el espacio, que debería haber estado en silencio, nacía un ritmo palpable. Al compás de sus movimientos, el acompañamiento de piano se elevaba no como una simple sucesión de notas, sino como un ser vivo que respiraba. El corazón de Lina se aceleró. La gente dice que México es ruidoso, continuó la maestra Vargas, paseando su mirada por los rostros atentos. Pero en ese ruido está el latido de la vida. Nuestra música no nace del silencio de un conservatorio, nace del sonido de la calle, de la risa en una plaza, del llanto en una despedida. No teman al ruido. Escúchenlo. Es el alma de nuestra tierra. Cuando llegó el turno de preguntas, Lina, aunque dudando, levantó la mano. Maestra, he oído que en México no hay originalidad, que todo es imitación. ¿Es eso cierto? El aire del salón se quedó en silencio por un instante. Las miradas de sus compañeros se dirigieron a ella. Las palabras, que había pronunciado con todo el valor que pudo reunir, eran la espina que llevaba clavada en el pecho. La directora no se sorprendió, al contrario, sonrió con dulzura. Buena pregunta, dijo. Y comenzó a hablar en voz baja. Es cierto que nuestra cultura ha aprendido, absorbido e incorporado mucho de otros. Pero llamarlo imitación es un error. Tomamos lo que llega y lo fusionamos con nuestra propia vida, nuestra propia sensibilidad, creando expresiones completamente nuevas. El son jarocho, el mariachi, incluso nuestra forma de interpretar a Mozart o a Beethoven. Combinamos lo que viene de fuera con nuestra tradición y lo transformamos en una resonancia única. Su voz se fue llenando de pasión. La música es igual. Estudiar la obra de otro no es imitar. Es aprender con respeto y, sobre esa base, superponer tu propio corazón. Ahí nace un sonido único. La originalidad no es algo que aparece de la nada, es la fuerza para rehacer como propio lo que se ha heredado. Todos contuvieron la respiración. Claro, pensó Lina. Hasta ahora, había tocado música como una obligación, para ser reconocida por otros. Pero la verdadera música consistía en superponer su corazón a la partitura, en traducir su propia vida en sonido. La directora concluyó con voz serena, ahora, quiero escuchar su palabra. ¿Con qué palabra pueden describir su sonido? El corazón de Lina latió con fuerza. En su mente, una respuesta comenzó a tomar forma. La melodía que hasta ayer no tenía palabras, ahora, por fin, adquiría un contorno. No era un sonido nacido de la obligación o la ansiedad, sino una palabra que representaba a su nuevo yo. En ese instante, por primera vez, la música se convirtió en Lina misma. Cuando Lina regresó a su habitación de hotel, una calma sin precedentes llenaba su pecho. El paisaje nocturno de la ciudad parpadeaba a través del cristal, pero los latidos de su corazón eran tranquilos, marcando un compás que parecía acompañar a la música. Mientras observaba la partitura sobre el escritorio, repasaba las palabras de la maestra. La originalidad no nace de la nada. Se crea una nueva resonancia al superponerse uno mismo a lo que se ha heredado. Cada vez que esas palabras se repetían en su mente, la música que hasta ahora había tocado como una obligación parecía transformarse. Tocar no para sus padres ni para sus profesores, sino para sí misma. Al pensar en ello, el violín en su estuche le pareció un ser completamente diferente.
Abrió el estuche y volvió a tensar el arco. Era tarde y estaba prohibido practicar, pero no tenía intención de que nadie le escuchara. Quería producir un sonido solo para ella. Se paró junto a la ventana y posó suavemente el arco sobre las cuerdas. En el instante en que la vibración sacudió el aire de la habitación, algo se disolvió en lo profundo de su corazón. Continuó con una breve frase. Antes, habría endurecido los dedos buscando la precisión, pero ahora, se movían con una fluidez natural, y el sonido vibraba como un reflejo de sus emociones. Sintió en todo su cuerpo el momento en que la música pasaba de ser una obligación a ser una liberación. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de alivio y de la alegría de haberse perdonado finalmente a sí misma. El sonido, aunque acompañado de lágrimas, no se interrumpió, al contrario, ganó en riqueza. Aunque sus padres no la reconocieran, aunque Klaus la negara, la música no desaparecería. Mi música es mía. Después de tocar, abrió un cuaderno sobre el escritorio. En la hoja de la tarea estaba escrita la pregunta: describe tu sonido en una sola palabra. Debajo, lentamente, deslizó la pluma. Esperanza. No era ni obligación ni perfección. Era la razón por la que seguiría tejiendo sonidos. Publicó un breve texto y una foto en sus redes sociales. He venido a México y he aprendido el verdadero significado de la música. Me he dado cuenta de que la verdadera libertad es escuchar con tus propios oídos, ver con tus propios ojos y tocar con tu propio corazón, no con prejuicios. Vine buscando la perfección, pero encontré un corazón. Al publicar, miró por la ventana. Las luces de la ciudad seguían parpadeando. Solo imaginar la expresión de Klaus al abrir la pantalla en la lejana Alemania, la reacción de sus padres, hacía que su pecho se acelerara. Mañana continuarían las lecciones, pero ya no había dudas. La música no era una cadena que la ataba, sino una puerta que la conectaba con el mundo. Convencida de ello, Lina abrazó suavemente su instrumento. Aún era joven, pero en el fondo de sus ojos ya se alojaba la determinación de una músico.